¿Alguna vez te has preguntado cómo realmente se mueve el dinero? ¿Cómo han evolucionado los sistemas económicos a lo largo de la historia? En este video te llevaremos un viaje a través del tiempo para descubrir cómo los sistemas económicos han evolucionado desde la Edad Media hasta la economía globalizada de hoy en día. Descubrirás cómo las ideas económicas han influenciado en la sociedad y cómo han cambiado a lo largo del tiempo, desde el sistema feudal hasta el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Esta es una historia que no te puedes perder. ¿Preparado para viajar en el tiempo y descubrir la historia de los sistemas económicos? La economía primitiva. La economía es la forma en que los seres humanos organizan la producción y distribución de bienes y servicios. A lo largo de la historia, las sociedades han ido adaptando sus formas de economía para satisfacer sus necesidades y adaptarse a los cambios en su entorno. En este acto, exploraremos cómo se organizaba la economía en las sociedades primitivas. Nos encontramos en una aldea de cazadores-recolectores en la prehistoria. Los personajes, un grupo de hombres y mujeres, se dedican a la caza de animales y la recolección de frutos y vegetales. Todo lo que obtienen lo comparten entre ellos en una economía basada en la subsistencia. No existe un sistema monetario y los bienes y servicios se intercambian mediante el trueque. Los personajes se reúnen en un lugar específico de la aldea donde se realiza el trueque. Uno de los personajes tiene varias pieles de animales que ofrece a cambio de utensilios de piedra o herramientas fabricadas con huesos. Otro personaje ofrece frutos y vegetales a cambio de utensilios de cocina o ropa hecha con fibras vegetales. Todos los intercambios se realizan de forma equitativa y justa y se basan en la necesidad y el deseo de cada individuo. En esta escena hemos visto cómo la economía primitiva se basaba en la subsistencia y el trueque. Los miembros de la comunidad se dedicaban a la caza y la recolección y la agricultura de subsistencia y compartían lo que obtenían entre ellos en una economía basada en el intercambio de bienes y servicios. A medida que avanzamos en la historia, veremos cómo esta forma de economía va cambiando y adaptándose a las nuevas condiciones sociales y ambientales. La economía feudal. En el acto anterior vimos cómo se organizaba la economía en las sociedades primitivas. A medida que las sociedades evolucionaron, también lo hizo su forma de economía. En este acto, exploraremos cómo se organizaba la economía en la época feudal. Nos encontramos en un feudo en la Edad Media. Los personajes, un grupo de campesinos, trabajan en las tierras del señor feudal a cambio de protección y seguridad. El señor feudal es el dueño de las tierras y las rentas, y los campesinos trabajan en ellas a cambio de una parte de los productos y un lugar donde vivir. El señor feudal también tiene un grupo de siervos y artesanos que trabajan para él en la producción de bienes y servicios. Los personajes van al castillo del señor feudal para entregar los tributos que deben pagar. El señor feudal les exige una parte de los productos agrícolas, una parte de los animales y una parte de los servicios que prestan. Los campesinos protestan, pero el señor feudal les recuerda que es él quien les da protección y seguridad. Los campesinos se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por el señor feudal. En esta escena, hemos visto cómo la economía feudal se basaba en un sistema de tributos y trabajo en las tierras del señor feudal. Los campesinos trabajaban en las tierras a cambio de una parte de los productos y un lugar donde vivir, mientras que el señor feudal se quedaba con la mayor parte de los beneficios. A medida que avanzamos en la historia, veremos cómo esta forma de economía va cambiando y adaptándose a las nuevas condiciones sociales y políticas. La economía mercantilista. En los actos anteriores, hemos visto cómo se organizaba la economía en las sociedades primitivas y en la época feudal. En este acto, exploraremos cómo se organizaba la economía en la época capitalista. Nos encontramos en una ciudad industrial en la época contemporánea. Los personajes, un grupo de trabajadores, trabajaban en una fábrica de acero a cambio de un salario. El dueño de la fábrica, el capitalista, es quien posee los medios de producción y se beneficia de la explotación de los trabajadores. Los trabajadores se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por el capitalista para poder ganar dinero y mantener a su familia. Los personajes van al mercado para comprar los productos necesarios. El mercado está controlado por una serie de empresas comerciantes que buscan maximizar sus beneficios. Los precios son determinados por la oferta y la demanda, y los trabajadores deben pagar precios altos para poder comprar los productos necesarios. Los trabajadores ven que su salario no les alcanza para cubrir sus necesidades y se sienten explotados por el sistema capitalista. Los trabajadores se organizan y luchan por mejores condiciones laborales y salarios más justos. Se unen en sindicatos y realizan huelgas y manifestaciones para exigir sus derechos. El capitalista se opone a las reivindicaciones de los trabajadores y los considera como una amenaza a su beneficio. La lucha entre trabajadores y capitalistas se intensifica.
En este acto, hemos visto cómo la economía capitalista se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo para obtener beneficios. Los trabajadores ven que su salario no les alcanza para cubrir sus necesidades y se sienten explotados por el sistema. Sin embargo, también hemos visto cómo los trabajadores se organizan y luchan por mejores condiciones laborales y salarios más justos. La economía industrial. En los actos anteriores, hemos visto cómo se organizaba la economía en las sociedades primitivas, en la época feudal y en la época capitalista. En este acto, exploraremos cómo se organizaba la economía en un sistema socialista. Nos encontramos en una sociedad socialista en la actualidad. Los personajes, un grupo de trabajadores, trabajan en una fábrica de automóviles a cambio de un salario justo y una serie de beneficios sociales. La fábrica es propiedad del Estado y se utiliza para satisfacer las necesidades de la sociedad en lugar de maximizar los beneficios para unos pocos. Los trabajadores se sienten motivados a trabajar duro y mejorar la producción debido a que son parte de la toma de decisiones y tienen un sentido de propiedad colectiva. Los personajes asisten a una reunión para discutir la planificación centralizada de la economía. El Estado decide qué bienes y servicios se producen y cómo se distribuyen, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad. Se busca alcanzar el equilibrio entre la producción y el consumo y garantizar que todos tengan acceso a los bienes y servicios necesarios. Los personajes visitan una granja colectiva. La granja es propiedad de la comunidad y se utiliza para producir alimentos para la sociedad. Los trabajadores en la granja son voluntarios y se organizan para tomar decisiones y distribuir los productos de manera justa. La propiedad colectiva garantiza que todos tengan acceso a los alimentos necesarios y se evite la explotación de los trabajadores. La economía contemporánea. La economía contemporánea se ha caracterizado por el crecimiento y la globalización. Los avances tecnológicos en la información y las comunicaciones han permitido una mayor conectividad entre los mercados y una mayor eficiencia en la producción y distribución en bienes y servicios. Sin embargo, estos avances también han planteado desafíos importantes en términos de sostenibilidad económica, ambiental y social. El crecimiento económico ha sido impulsado en gran medida por la tecnología y la innovación, lo que ha permitido una mayor productividad y una mayor competitividad a nivel mundial. Sin embargo, también ha generado desigualdades económicas y sociales cada vez más notables. Además, el crecimiento ha venido acompañado de un aumento de la demanda en recursos naturales y una mayor emisión de gases de efecto invernadero, lo que ha llevado a un deterioro del medio ambiente. En conclusión, la historia de los sistemas económicos es un viaje fascinante a través del tiempo y de las ideas. Hemos visto cómo los diferentes sistemas económicos han evolucionado y cómo han influido en la sociedad. A medida que la economía global se ha vuelto cada vez más compleja, es importante entender cómo funcionan los diferentes sistemas económicos y cómo han evolucionado. En este video hemos intentado darte una idea de las diferentes teorías económicas y cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo. Esperamos haberte ayudado a comprender mejor la economía y a tener una visión más completa de cómo funciona nuestro mundo. Muchas gracias por ver este video y esperamos verte de nuevo en próximos videos.